Muchas gracias, senador presidente. Dice el capítulo 3, en su artículo 60, de la atención a las víctimas de desplazamiento forzado. La atención a las víctimas del desplazamiento forzado se regirá por lo establecido en este capítulo y se complementará con la política pública de prevención y estabilización socioeconómica de la población desplazada. Para los efectos de la presente ley, se entenderá que es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad, sus libertades personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas. Eso dice la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de Colombia. El país quizá más emblemático respecto al fenómeno, no a la población de desplazamiento interno, al fenómeno de desplazamiento interno que ha habido en la región y quizá en el mundo. 1/3 de la población colombiana llegó a estar desplazada en cierto momento. Por eso estas reservas, porque en la ley no queda todavía claro qué entendemos por desplazamiento y tampoco queda claro que el desplazamiento es siempre forzado. Esa palabra hubiera sido extraordinaria tenerla. Yo también reconozco, como muchos que han pasado por aquí, el trabajo de las comisiones. Reconozco que el tema por fin haya llegado a la legislación mexicana, pero no puedo dejar de insistir en dos cosas. Primero, la definición de desplazamiento. Segundo, el establecimiento permanente que el desplazamiento siempre es un fenómeno forzoso. ¿Qué entiende el dictamen? Veamos críticamente este dictamen. Hay 7 menciones al desplazamiento interno forzado en el dictamen que acabamos de votar. Y en ellas, en cada una de las menciones, el artículo 7, por ejemplo, que habla de las víctimas y sus derechos, se habla de personas en situación de desplazamiento interno, no forzado, desplazamiento interno nada más. Y se comparan en ese mismo artículo y en esa misma fracción a la infancia, a los adultos mayores, a la población indígena y a las personas en situación de desplazamiento. ¿Por qué es relevante esto? Porque ahí está el error. El desplazamiento es un fenómeno, el desplazamiento forzado es un fenómeno, no es una población en situación de vulnerabilidad. Es decir, déjenme ponerlo de una manera, hay víctimas que se desplazan, pero también hay quien se desplaza y en ese momento se convierte en una víctima. Y me parece que eso sigue sin estar claro aquí en el dictamen. En las otras menciones que se hace sobre el fenómeno, se establecen las víctimas del delito de secuestro, desaparición forzada, de otras formas de privación de la libertad, y nunca se menciona el fenómeno de desplazamiento en el artículo 7. Después, en el artículo 8, cuando se establecen las políticas públicas, solo se dice que para atender a los desplazados internos, a las personas desplazadas internas, van a recibir ayuda médica y psicológica. Hasta ahí. Posteriormente, el propio dictamen dice, no, los vamos a atender muy bien. ¿Quién los atiende? El DIF. ¿Cómo el DIF va a poder atender a los 280,000 desplazados que probablemente hay en México, según el monitoreo de desplazamiento interno forzado de Noruega, que es el dato más real que tenemos en México? Hay otros peores. Hay quien dice que el fenómeno de desplazamiento podría estar ya en México arriba del 500,000 de personas. Entonces, ahí está, me parece, el error. Considerar al desplazamiento como una población vulnerable y no como un fenómeno que debemos de atender. Reconozco que después, en el mismo dictamen, en el artículo 79, se habla que en el caso de las víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una entidad federativa distinta a su entidad, que es casi siempre el caso, la Comisión Ejecutiva promueva su debido registro, que es lo principal, su atención y la reparación. ¿Qué significa la reparación en el tema de desplazados? Primero, retorno seguro, generar las condiciones para que la gente pueda regresar.
Segundo, cuando el retorno no puede ser seguro o no puede existir, entonces el establecimiento de esa población que entra en el fenómeno en el nuevo lugar en donde está en ese momento. Creo que ahí está la clave, en tener una definición, y no la tenemos, y quizá estamos perdiendo una oportunidad. Porque hay que quedar claros, los desplazados en México todos son forzados y existen. El problema es que no los logramos visibilizar, no sabemos quiénes son. Déjenme decirles de manera muy breve, y le pido su consideración, presidente, ¿quiénes son los desplazados? Bueno, son aquellos periodistas que tienen que salir de sus estados, como los de Veracruz, para garantizar sus vidas y seguir escribiendo. Esos son desplazados internos. Las presidentas municipales de Chenaló, de Ochuc, que no pueden asumir y ejercer su cargo porque hay violencia política de género contra ellas, son desplazadas internas. Las personas que se han tenido que mover por proyectos de desarrollo son desplazados internos. Si no tenemos una buena definición, puede la autoridad creer que los desplazados en realidad son damnificados o que son migrantes, y son dos fenómenos completamente diferentes. Ahí está la solución. Mi voto en el dictamen fue a favor por una razón, porque creo que esta puede ser el punto de destino hacia donde debemos de caminar. Que este no es que este no es el punto de destino, que este es el punto de origen apenas de un fenómeno que nos debe llevar a un lugar. Ese lugar se llama Ley General de Prevención y Atención del Desplazamiento Interno Forzado en México. Esta iniciativa de ley está desde el día martes 18 de diciembre del año 2012 en el Senado. Es decir, está en sus manos que realmente demos el paso que necesitamos dar para atender el fenómeno de desplazamiento y no siga creciendo hasta que en un momento realmente ya no podamos hacer absolutamente nada al respecto. Es cuanto, señor presidente, le agradezco su tolerancia. Gracias, senador Zoe Robledo.